Mañana quiero compartir con ustedes algunos versículos de la palabra del Señor, y quiero que abramos nuestras Biblias. A todos mis hermanos, quiero que abran sus Biblias ahí en Segunda de Pedro en el capítulo 1, por favor, y vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer algunos versículos de la palabra de Dios ahí en Segunda de Pedro en el capítulo 1, y vamos a leer del verso 3 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Segunda de Pedro en el capítulo 1 del versículo 3 en adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Vamos a orar. Padre, tú has sido bueno con nosotros, tu misericordia es incomparable, y oramos esta mañana para que tú nos hables a través de tu palabra. Oramos para que seas tú, Señor, el que toque nuestros corazones, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que venga a hablarnos, el que venga a exhortarnos, el que venga a consolarnos, el que venga a darnos la dirección que necesitamos. Oramos, Señor, para que cada día podamos ser sensibles a tu voz, que cada día podamos ser sensibles a tu bendita palabra. Oramos en el nombre de Jesús, para que tú seas el que toque nuestras vidas, el que toque nuestros corazones en esta hora. Queremos darte toda la gloria y queremos darte toda la honra a ti, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Padre, por favor, queremos ser tocados por tu palabra, que tu palabra se haga viva. Tu palabra es viva y eficaz. Que esta palabra que es viva y eficaz venga y penetre hasta lo profundo de nuestros corazones. En el nombre glorioso de Jesucristo, te damos gracias en esta hora. Amén y amén. Vamos a estudiar estos pasajes de la Escritura, amados hermanos. Y quisiera comenzar comentando, amados hermanos, que es necesario que cada uno de nosotros tengamos la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y fíjese lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos habla en esta mañana. Y dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si nosotros no tenemos el estudio de la palabra en nuestras vidas, si no estudiamos la palabra de Dios, jamás nos vamos a poder dar cuenta aquellas cosas que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros adquiramos conocimiento de la palabra de Dios, que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra de Dios y de su Hijo Jesucristo. Nosotros necesitamos enfocar cada día de nuestras vidas, enfocarnos a la palabra del Señor. Y sigue diciendo: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Tenemos muchas promesas a través de la palabra de Dios. Y dice: y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no podemos saber cuál es la corrupción que existe en el mundo. Nosotros necesitamos tener el conocimiento de la palabra de Dios. Y fíjese bien lo que el verso 5 nos habla a nosotros los cristianos. Dice la palabra de Dios: vosotros también. Aquí es donde nosotros debemos poner atención a la palabra de Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo. Aquí hay unas cosas que necesitamos tener como cristianos.
Por esto mismo dice, añadir a vuestra fe virtud. Y luego sigue diciendo, a la virtud conocimiento. Y luego dice, al conocimiento dominio propio. Y al dominio propio paciencia. A la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal. Y al afecto fraternal amor. Son algunas cosas que mencionan la palabra de Dios. Y si usted estudia ahí la palabra de Dios en Gálatas, usted puede ver los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Y bueno, ahí usted puede encontrar lo que son los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Gálatas en el capítulo 5, si no mal recuerdo, versículo 21, 22 por ahí. Usted puede estudiar estos pasajes de la palabra de Dios y usted puede encontrar cuáles son las obras de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu. El cristiano, el Hijo de Dios, debe tener los frutos del Espíritu. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que a nuestra fe debemos añadir virtud. Virtud. Y luego nos sigue explicando la palabra de Dios que tenemos diligentes en estas cosas. A veces como personas, como conocedores de la palabra de Dios, a veces se nos olvida que estas cosas son importantes para nuestras vidas. Es importante que nosotros como cristianos realmente tengamos fe, pero que a esa fe le añadamos virtud. ¿Estamos entendiendo esta mañana? Y que a la virtud también nosotros podamos añadirle el conocimiento. ¿Cuál conocimiento, hermanos? El conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para nuestras propias vidas. A veces como seres humanos se nos hace fácil pensar y decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, al fin y al cabo que no es malo. A veces como seres humanos hemos pensado muchas veces que hay muchas cosas que no están mal. Y quizá hay muchas cosas que no están mal. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos está exhortando esta mañana y nos está tratando de decir que ciertamente es importante tener fe y a esa fe añadirle virtud, pero a estas cosas también necesitamos añadirle el conocimiento de la palabra de Dios. Conocer quién es Dios, saber quién es Dios, conocer sus principios, conocer sus mandamientos, conocer su palabra. Y luego nos sigue explicando la palabra de Dios que debemos también al conocimiento añadirle dominio propio. Dominio propio. Porque ciertamente conozco a muchas personas, he visto a muchas personas también, hermanos, que tienen un conocimiento extraordinario. Conocimiento de la palabra, de la escritura, y te pueden citar versículos de la Biblia. Pueden debatir con cualquier persona, pueden debatir con X predicador, con X religión, con X denominación, pero a veces, hermanos, quiero decirles que el conocimiento que han adquirido estas personas no tiene dominio propio. Y nosotros como creyentes, como cristianos, necesitamos vivir conforme a la palabra. Necesitamos vivir conforme a la escritura. Al conocimiento de la palabra necesitamos añadirle dominio propio. Que cuando es necesario abrir la escritura, que cuando es necesario abrir la palabra de Dios, vamos a abrir la palabra de Dios. Cuando es necesario hablar la escritura, vamos a hablar de la escritura, de la palabra de Dios. Pero siempre vamos a tener dominio propio. Hay personas que se ponen a debatir de X punto doctrinal o de X cosa de la Biblia y a veces salen peleados. Discuten, pelean por ciertos puntos doctrinales. ¿Usted cree que esa es la voluntad de Dios? Esa no es la voluntad de Dios. Mire que Dios nos llamó para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No nos llamó para estar peleando por ciertos puntos doctrinales. Dios nos llamó para que nosotros fuésemos y predicásemos el Evangelio de Cristo Jesús al perdido, al drogadicto, aquel que está necesitado, aquellos hogares destruidos por sus problemas o aquella persona necesitada. El Señor Jesucristo nos envió a predicar y anunciar el Evangelio de Cristo. No a estar perdiendo el tiempo en debatir en ciertas cosas o en X cosas. Dios nos mandó para que nosotros predicáramos su evangelio, su santa y bendita palabra. Por eso es importante, amados hermanos, que el conocimiento que Dios te dé, el conocimiento que Dios te dé a ti, tú puedas añadirle a ese conocimiento dominio propio.
que cuando sea necesario hablar, vamos a hablar la Escritura. A veces las gentes piensan y dicen, es que yo estoy defendiendo la palabra. Fíjese que la palabra no necesita ser defendida. Nosotros no necesitamos defender la palabra de Dios. La palabra de Dios se defiende por sí misma. Nadie puede defender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como espada de dos filos. La palabra de Dios es como martillo, que quebra, que quebranta. Por eso es importante entender en esta hora, amados hermanos, que necesitamos al conocimiento añadirle dominio propio. Y al dominio propio, según la Escritura, según la palabra de Dios, tenemos que añadirle paciencia. ¿Cuánta paciencia necesitamos, hermanos? Usted me puede decir esta mañana, hermanos, que yo sí le he predicado. He predicado al necesitado, he predicado al drogadicto, he predicado a familias destruidas, pero no entienden. Necesitamos paciencia, hermanos, porque no es nuestra obra, no es tu obra, es la obra de Dios. No eres tú el que va a orar cuando le predica a alguna persona necesitada del Evangelio. No eres tú el que va a orar en su vida. No soy yo el que va a orar en su vida. El que va a orar en la vida de las personas es el Evangelio de Jesucristo. Recuerde usted lo que el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. El Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo, Él mismo se encarga de convencer a través del Espíritu Santo. Él mismo se encarga de convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. No somos nosotros los que vamos a tratar de convencer a las personas. Es el Espíritu Santo de Dios el que se encarga de hacer esta obra. Entonces vamos entendiendo todo esto, hermanos. Necesitamos a la fe añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. ¿Estamos entendiendo? Y al dominio propio tenemos que añadirle la paciencia. ¿Estamos de acuerdo? Y a la paciencia, ¿qué vamos a añadirle, hermanos? A la paciencia, piedad. Piedad. Esto es lo que la Biblia nos está enseñando, piedad. Tenemos que ser piadosos. ¿Qué es una persona piadosa? Esta palabra piedad va de la mano con misericordia, misericordioso. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros necesitamos ser personas piadosas, que nos conduzcamos en el temor de Dios, que nos conduzcamos dirigidos por la palabra del Señor. Y también nos sigue diciendo que a la piedad tenemos que añadirle el afecto fraternal. ¿Estamos de acuerdo? Y al afecto fraternal necesitamos añadirle amor. Sobre todas las cosas que estamos viendo en este pasaje de la Escritura, yo quiero decirles una cosa, amados hermanos. Lo más importante que necesitamos tener de todas estas cosas es el amor de Cristo. Nosotros podemos con toda diligencia añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y bueno, etcétera, etcétera. Y podemos con toda diligencia hacer todas estas cosas. Pero si nosotros no tenemos amor, de nada nos sirve. Usted recuerda lo que ahí en Corintios 13 nos enseña. Dice que si yo tuviese profecía y entendiese de los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe para trasladar los montes, y bueno, empieza a explicar ahí la palabra de Dios, que si yo pusiera mi cuerpo para ser quemado y si diera todos mis bienes para que fueran repartidos a los pobres, etcétera. Pero dice ahí la carta de Corintios 13, pero si no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces es importante, amados hermanos, entender estas cosas, entender lo que aquí el apóstol Pedro a través de la Escritura está tratando de transmitirnos en esta hora. Que debemos tener estas cosas. Necesitamos tener estas cosas en nuestras vidas como creyentes. Como cristianos, estas cosas deben abundar en nuestras vidas. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, ahorita volvemos ahí donde estábamos. Un cristiano, fíjese bien cómo vive. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Un cristiano no vive según la carne. Un cristiano vive según el Espíritu. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Los frutos del Espíritu son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, etcétera.
Si no tenemos los frutos del Espíritu, amados hermanos, quiere decir que no tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y luego dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice, hermanos? No sé. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cómo te puedes dar cuenta que tienes al Espíritu Santo de Dios? Mire, yo le voy a explicar un poco cuándo es cuando nos damos cuenta que tenemos al Espíritu Santo de Dios. Primeramente nos damos cuenta que tenemos al Espíritu Santo de Dios porque Dios transformó nuestras vidas. Porque Dios cambió nuestras vidas. Lo que antes hacíamos ya no lo hacemos. Antes vivíamos según la carne, pero ahora queremos vivir según la voluntad de Dios. Ahora queremos vivir agradando a Dios. Ahora queremos hacer las cosas para Dios. Ahora siento paz. Ahora siento gozo. Antes no era paciente, ahora soy paciente. Antes había amargura, ahora existe el amor de Cristo en mi vida. Y por esto puedo darme cuenta que el Espíritu Santo de Dios está en mi vida. Él cambió mi vida. Él puede cambiar tu vida. Quiere llenar tu vida con su presencia. Pero dice la palabra, según el apóstol Pedro, ahí en esta carta, que tenemos que ser diligentes. Tenemos que ser diligentes. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, fíjese lo que la Biblia dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosas? Las acabamos de leer, hermanos. ¿Qué cosas son las que deben de estar en nosotros para no estar sin fruto? Para no estar ociosos. ¿Qué cosas deben estar en nuestras vidas como creyentes? ¿Qué cosas? Las acabamos de ver. Las acabamos de ver, hermanos. Debe haber fe. Debe haber virtud. Debe haber conocimiento. Debe haber paciencia. Debe haber piedad. Debe haber afecto fraternal. Y debe existir amor. Si estas cosas abundan en nosotros, si estas cosas están en nosotros, no caeremos jamás. Según la palabra de Dios. Si estas cosas abundan en nosotros, no caeremos jamás. Fíjese lo que dice el verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, el que no tiene fe, el que no tiene el conocimiento de Jesucristo, el que no tiene paciencia, el que no tiene piedad, el que no tiene afecto fraternal, el que no tiene amor, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Esto quiere decir que no ha puesto su mirada en el Señor, que no ha puesto su mirada en Cristo. Porque aquella persona que ha puesto su mirada en Cristo va a ser diligente, se va a esforzar, va a caminar en Cristo Jesús. Tiene su mirada puesta en las cosas celestiales, en las cosas espirituales. El cristiano siempre tiene su mirada en las cosas espirituales, no en las cosas terrenales, en las cosas espirituales. Nosotros como cristianos necesitamos tener estas cosas, ser diligentes en estas cosas, porque si no hemos sido diligentes, si no somos diligentes en estas cosas, tenemos la vista muy corta. En pocas palabras nos está diciendo la palabra de Dios que no estamos poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús, que estamos poniendo nuestra mirada en otras cosas que no valen la pena, que estamos poniendo nuestra fe en otras cosas que no son en Cristo Jesús. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Y fíjense lo que la Biblia dice que es ciego. Dice la Biblia que es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué necesitamos entonces para no caer jamás? ¿Qué necesitas para no caer jamás? Necesitas a Cristo. Porque en Cristo lo tenemos todo. Sin Cristo Jesús estamos completamente perdidos. En Cristo Jesús lo tenemos todo.
Si tenemos estas cosas, si tenemos fe, si tenemos virtud, si tenemos piedad, afecto fraternal, amor, paciencia y todas estas cosas, si las tenemos, no caeremos jamás. Y para esto necesitamos ser diligentes. Pero si estas cosas no están en nosotros, no vamos a tener fruto. Pero si estas cosas están en nosotros, vamos a tener fruto y no caeremos jamás. Pero si no tenemos estas cosas, podemos caer. Un creyente necesita tener esto en su vida, porque si no tienes estas cosas, puedes caer, te puedes deslizar, te puedes desviar del propósito de Dios, te puedes desviar de la voluntad de Dios. Es necesario que pongas toda diligencia en tu vida. Es necesario que seas diligente y te esfuerces para que estas cosas estén en tu vida. Y solo de esta forma Dios nos va a guardar de una caída. Usted recuerda lo que dice ahí en 1 de Corintios. Vamos a ver lo que dice 1 de Corintios. En el capítulo 10. 1 de Corintios capítulo 10. Verso 12. Así que el que piensa estar firme, dice la Biblia, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Usted recuerde lo que la Biblia nos enseña, lo que la palabra de Dios nos habla, que debemos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Nosotros necesitamos cada día de nuestras vidas examinar nuestras vidas si estamos en la fe. En pocas palabras, debemos examinar nuestras vidas si las cosas que acabamos de leer ahí en 2 de Pedro, en el capítulo 1, del verso 3 en adelante, necesitamos examinarnos, hacer un examen a nuestras vidas, preguntarnos, ¿tengo estas cosas? ¿Tengo estas cosas en mi vida? Tú puedes pensar, yo estoy firme. Bueno, la Biblia te dice en esta hora, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Si no tienes amor, si no tienes fe, si no tienes virtud, si no tienes paciencia, si no tienes dominio propio, quiero decirte que puedes deslizarte, puedes caer. Podemos estar firmes en el Señor, podemos estar firmes en Cristo Jesús cuando nosotros seamos diligentes y busquemos más la presencia de Cristo en nuestras vidas. Esto es lo que Dios anhela, esto es lo que Dios quiere, esta es la voluntad de Dios para todas nuestras vidas. Para la vida de cada persona individualmente es la voluntad de Dios. Examinar nuestras vidas y llenarnos de Cristo Jesús, llenarnos de su presencia. La religión no puede hacer nada por nosotros. El evangelista, el teólogo, el predicador, nada puede hacer por nosotros. El único que puede hacerlo es Cristo Jesús. Quiero que leamos Isaías capítulo 35, por favor. Capítulo 35 de Isaías. Y voy a leer el verso 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviese en este camino, por torpe que sea, que dice hermanos, no se extraviará. ¿Cuál camino? El camino de santidad, que es el camino al que Dios nos ha llamado. Bueno, y yo me hago una pregunta: ¿y cómo puedo caminar en santidad? ¿Cómo puedo vivir en santidad delante de Dios? Tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe a la palabra de Dios, tenemos que tener fe a la Escritura, tenemos que tener fe en Cristo Jesús. Tenemos que tener fe a todo lo que la Biblia nos enseña para poder caminar, para poder vivir en santidad. Si no hay fe, si no hay el conocimiento de la Escritura, si no hay el conocimiento de Dios, no podemos caminar en santidad delante de Dios. Para poder caminar por el camino de santidad y no extraviarnos, necesitamos hacer caso a la palabra de Dios. Necesitamos hacer caso y ser diligentes a lo que la Escritura nos enseña. Y fíjense lo que la Biblia está hablando aquí: que por torpes que seamos, no nos vamos a extraviar. ¿Por qué? Porque es un camino sencillo.
grande y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que están entrando por ese camino que lleva. Pero angosto es el camino y estrecha la puerta que lleva a la vida eterna. ¿Cuál es ese camino? El camino que Cristo Jesús nos ha trazado. Cristo Jesús es nuestro modelo a seguir. Cristo Jesús debe ser tu modelo a seguir, mi hermano, en Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro modelo a seguir y nosotros debemos caminar por el camino de santidad. Y por torpes que seamos, no nos vamos a extraviar. ¿Sabe por qué? Porque aquel que ha decidido seguir a Cristo, aquel que ha decidido entregarle toda su vida a Cristo, aquel que se ha arrepentido de sus pecados y le ha entregado toda su vida a Cristo, ¿sabe quién está en su vida? Para dirigirlo, para ayudarlo. El Espíritu Santo de Dios. Porque Él lo prometió. No lo digo yo, Él lo prometió. Él prometió enviar al Consolador, al Espíritu Santo, el cual nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él es el único que puede ayudarnos. Y solo a través de su Espíritu Santo podemos caminar, podemos ir por aquel camino de santidad. Sin el Espíritu Santo de Dios estamos perdidos. Si el Espíritu Santo de Dios no dirige nuestras vidas, estamos perdidos. Para que el Espíritu Santo de Dios pueda dirigir nuestras vidas, nosotros necesitamos caminar por el camino de santidad. Amén, hermanos. ¿Tienes o no tienes estas cosas que acabamos de leer en 2 de Pedro, en el capítulo 1, del verso 13 en adelante? ¿Tienes o no tienes estas cosas? Porque si no las tienes, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que estás ciego. Puedes tener dones, puedes tener muchas cosas, pero la Biblia dice que si no tenemos fe, si no tenemos virtud, si no tenemos paciencia, si no tenemos dominio propio, si no tenemos el conocimiento de Dios, de su Hijo Jesucristo, estamos ciegos. Estamos ciegos. Y dice que has olvidado la purificación de tus antiguos pecados. Recuerda que no fue el hombre el que te purificó, el que te lavó, el que te perdonó, el que te limpió. No fue el hombre. Usted recuerda que fue Cristo Jesús. Usted recuerde esto cada día de su vida, que fue Cristo Jesús el que nos limpió. Entonces nosotros debemos ser diligentes y atender a las cosas que hemos oído. Ser diligentes y atender a lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Debemos caminar por el camino de santidad. Debemos buscar lo que nos puede ayudar. ¿Quién te puede ayudar? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que te puede ayudar. Apocalipsis, por favor, hermanos. Capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Verso 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Sí vemos lo que la Biblia nos enseña en esta hora? Recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Y qué es lo que Dios nos está hablando en esta hora? Recuerda qué cosas has olvidado. Recuerda qué cosas no estás poniendo por obra en tu vida. Recuerda qué cosas te hacen falta, qué cosas has dejado. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, no solo lo recuerdes, que no solo estén presentes ahí. Dice la Biblia, recuerda pues de dónde has caído y arrepiéntete. Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. ¿Cuáles son esas primeras obras? Cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando nosotros conocimos a Cristo, teníamos el deseo, seguimos teniendo el deseo los cristianos, pero cuando al principio conocimos al Señor, ardía nuestro corazón por servir a Dios.
Así, hermanos, es lo que Dios está recordándonos en esta hora. Él quiere que cuando en un principio servíamos a Dios con deseo, con amor, con entrega total, deseosos de hacer su voluntad, Él anhela que caminemos así cada día de nuestras vidas. Quizá tú ahora tienes ya algunos años caminando en el Señor y quizá te has enfriado, pero no es la voluntad de Dios, no es el propósito de Dios que tú te hallas o que tú te enfríes. El propósito de Dios es que tú sigas adelante. El propósito de Dios es que tú continúes. Si en algún momento tú te has enfriado, si en algún momento has vuelto atrás, vuelve a Cristo. Arrepiéntete.